Y tiempo ahora para hablar de Venezuela. Estados Unidos no va a renovar la licencia temporal que alivió desde octubre las sanciones al sector de petróleo y gas de ese país por no haber avances en el acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro sobre elecciones libres y justas este año. El presidente venezolano ha respondido ya en su línea, en el programa de televisión en el que participa semanalmente, que Venezuela no es una colonia gringa, ha dicho, y que seguirán adelante con o sin licencia. Apenas quedan 24 horas para que expire esa licencia que resultó de los llamados acuerdos de Barbados, y el gobierno de Biden no tiene esperanzas en que Maduro ceda. Hay que recordar que Venezuela ratificó la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, a la que no quieren dejar que se presente a las elecciones. Además, el presidente venezolano ha prescindido de varias oficinas diplomáticas de su país en Ecuador. He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Bueno, es su forma de protestar por la detención en Ecuador del ex vicepresidente Jorge Glas, condenado en 2 ocasiones por corrupción. Recuerden que la policía ecuatoriana arrestó a Glas hace 12 días y le obligó a salir de la Embajada de México, donde vivía desde el pasado mes de diciembre. México había ofrecido asilo político a Glas, también ha suspendido las relaciones diplomáticas con Ecuador. Bueno, pero vamos a ver qué consecuencias puede tener ese levantamiento, o mejor dicho, esa vuelta a las sanciones por parte de Estados Unidos. Carmen Beatriz Fernández, consultora política internacional, CEO en Data Estrategia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, encantada de estar con ustedes. Nosotros de tenerla aquí, Carmen. Bueno, parece que el resultado, o digamos que la sucesión de acciones es esta. Había un acuerdo, el llamado Acuerdo de Barbados, el régimen de Maduro se lo ha saltado porque no permite que se presente a las elecciones la líder de la oposición designada, y Estados Unidos pues amenaza con volver a las sanciones. ¿Es así? Sí, así exactamente es como tal, como cual lo habéis descrito. El Acuerdo de Barbados, cuando se suscribe el Acuerdo de Barbados, yo creo que el gobierno Maduro pensaba que podía tener, digamos, lo mejor de dos mundos. O sea, pensó que podía tener cierto reconocimiento internacional y al mismo tiempo ganar las elecciones con una elección medianamente amañada, ¿no? Lo cierto es que las primarias sorprendieron enormemente al país, pero particularmente sorprendieron al gobierno, y las primarias crearon un cambio de ánimo social muy importante y un liderazgo en torno a la figura de María Corina Machado, que la sociedad la nombró líder de este proceso, ¿no? Y no solamente el gobierno ratifica la inhabilitación de María Corina Machado sin dejarla inscribir, sino que sin ninguna justificación impiden la inscripción de la persona a quien María Corina Machado había designado como su sustituta, María Corina Machado y las fuerzas opositoras. Esto, digamos que fue tan rudo porque el gobierno siempre ha querido moverse dentro de las líneas gruesas o simular, digamos, que cumplía el Acuerdo de Barbados, y el impedir que Corina Yoris, que es como se llama la persona designada, haya podido registrarse, no tuvo ninguna justificación, todavía al día de hoy no se ha justificado, y hizo saltar las alarmas incluso de personas como Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Lula da Silva, presidente de Brasil, que son aliados naturales o han sido aliados naturales de Maduro. Digamos, Maduro se abroga cada vez de una manera cada vez más grotesca el derecho de escoger quién va a ser su contentor, ¿no? Carmen, lo cierto, sí. Vamos a ver, a cualquier observador de la realidad venezolana, pues se le hace evidente que hay un temor por parte del régimen a que se presente el candidato de la oposición por las posibilidades de éxito que pueda tener. Ahora bien, sanciones de este tipo, volver a las sanciones, visto lo visto también con otros regímenes similares, ¿esto sirve para desalojar a un régimen determinado del poder o lo contrario, para atornillarlo?
Bueno, la pregunta es muy pertinente, ¿no? Porque las sanciones sí funcionan. Yo creo que las sanciones son las que hicieron que el gobierno de Maduro se sentara a la mesa de negociación. El problema es que las consecuencias son terribles para la sociedad. Ahora está sonando, digamos, una opción intermedia y mañana veremos cuál es la decisión final, pero lo que está sonando es que se podrían hacer más intensas las sanciones individuales a los jerarcas de la nomenclatura del régimen, digamos, y liberar en cierta forma lo que son las sanciones energéticas, que son sanciones más hacia el país que hacia los individuos, ¿no? Entonces, esa podría ser una solución un tanto salomónica que podría tener sentido, pero digamos, mañana se verá finalmente qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Puede permitirse Estados Unidos, Europa, si secunda esas sanciones, prescindir del petróleo venezolano, de la energía venezolana, tal y como está la situación ahora mismo con la guerra de Ucrania, sin ir más lejos, o las tensiones en Oriente Medio? Claro, es un mundo que está en guerra y ante un mundo que está en guerra, pues el tema energético, el aporte que pueda hacer el petróleo venezolano a los intereses geopolíticos es importante, ¿no? Entonces, sin duda. Pero además, por otro lado, quienes argumentan en contra de las sanciones petroleras desde los Estados Unidos, desde el Departamento de Estado, dicen que las sanciones petroleras pueden más bien empujar a Venezuela a hacer alianzas con enemigos de Occidente, ¿no? De las alianzas con Irán o las alianzas con Rusia. Entonces, digamos, tampoco el tema de las sanciones es tan sencillo. O sea, por un lado no sabemos exactamente qué tanto funcionan en la democratización de las sociedades, pero por otro lado también puede profundizar ese manejo de aliados que Occidente adversa. Pues, ¿no? Bueno, pues ahí está esa cuenta atrás para que vuelvan esas sanciones por parte de Estados Unidos, que como hemos visto, Joe Biden no tiene esperanza en que vaya a recularse por parte del régimen venezolano. Veremos qué ocurre, todavía quedan meses para las elecciones, para la cita electoral. Carmen Beatriz, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo.